Hola, bienvenidos a Dialogando Derecho, el podcast donde yo, Ricardo Cordero Muñiz, abogado fiscalista y director de la firma Esancia Business Group, hablaré de temas de índole jurídico y fiscal de una manera clara y sencilla. El día de hoy grabamos nuestro capítulo número 43 y vamos a platicar del controvertido y nueva reforma al beneficiario controlador. ¿Qué pasa si mañana como empresario llega el SAT y te pide tu expediente como beneficiario controlador? ¿Lo entregas en 15 días o te expones a multas billonarias de cada socio? ¿No tienes la respuesta? Bueno, quédate con este capítulo para que por favor tengamos toda la información de primera mano de toda la reforma que hubo en materia de beneficiario controlador y de qué se trata, quiénes son beneficiarios controladores, quiénes no, cuáles son las multas, es decir, los riesgos que implica el no contar con esta declaración ante el SAT y demás. Bueno, desde el año 2022, el Código Fiscal de la Federación exige a las empresas, es decir, a todas las personas morales, todas, a identificar, documentar y mantener actualizada la información del beneficiario controlador. Bueno, para este año 2025, es decir, 3 años después únicamente de que entrara en vigor este lineamiento, sigue en radar la fiscalización, pero con la reforma de la ley antilavado del que hablamos en el capítulo anterior, de la ley antilavado, se están endureciendo algunas definiciones, es decir, se están puntualizando algunos puntos en la ley, donde se está equiparando al beneficiario controlador con el propietario real. Y pues bueno, uno de los puntos más importantes del cual platicaremos a lo largo de este capítulo es que anteriormente el beneficiario controlador era quien tenía el 50% o más de las acciones de una sociedad y hoy en día ya no es así, es quien tenga el 25% o más y siempre debe identificarse a una persona física. Si tú haces tu expediente de identificación de beneficiario controlador y termina en una persona moral, está mal hecho, ¿ok? Esto obliga a alinear. ¿Recuerdan nuestro capítulo 10 de que hablamos de compliance? Bueno, si no lo han visto, los invito a que regresen a nuestros capítulos, al número 10, que hablamos sobre el compliance fiscal, y a nuestro capítulo anterior, que fue el capítulo número 42, que hablamos sobre la ley antilavado, porque son temas que vienen muy de la mano y que dan toda la lógica a la reforma de la cual estamos platicando hoy, en tema de beneficiario controlador. Bueno, ¿qué es un beneficiario controlador? Bueno, según el Código Fiscal de la Federación, el mensaje claro es que es una persona física o varias personas físicas que obtienen el beneficio o obtienen un control, ya sea directo o indirecto, puede estar o no en papel, eso es algo bien importante, sobre una persona moral. Puede ser una figura jurídica, un fideicomiso, una asociación en participación, inclusive una AC, es decir, una sociedad, una asociación civil sin fines de lucro. Y pues bueno, y decir, bueno, ¿y cómo puedo saber quién o quiénes son los beneficiarios controladores? El primer punto que maneja el Código Fiscal es quien tenga en propiedad de manera directa o indirecta del 15% o más del capital social de la empresa. Es decir, todos, si son 10 socios y todos tienen más algunos tienen más del 15%, quien tenga el 15% o más de acciones y que además tenga derecho a voto, todos esos socios son considerados beneficiarios controladores. Ese es el primero supuesto. El segundo es el control de hecho. Este es quien nombra o remueve en el tema administrativo, es decir, la administración general de la empresa,
quien puede imponer decisiones estratégicas y quien controla las políticas y a quién se contrata, a quién se despide, a qué proveedores se contratan. Esa persona, aunque no tenga una sola acción dentro del capital constitutivo de la empresa, está ejerciendo un control fáctico, es decir, de hecho, y por esta razón también debe ser considerado un beneficiario controlador, ¿ok? Y por último, el tercer criterio es el criterio residual. Es decir, si no hay una claridad entre el 1 y el 2, que pues si tiene o no la cantidad de acciones, o si las tiene pero no tiene derecho a voto, pero bueno, sí tiene cierta injerencia en la administración. Es decir, si tenemos duda, nos vamos a identificar a los administradores o representantes que tomen decisiones relevantes. Más adelante voy a poner algunos ejemplos sobre este tema en específico, pero esto sucede, por ejemplo, cuando tenemos un mandatario, es decir, un apoderado legal de la empresa, quien ejecuta todas las acciones de la empresa y que a veces ni siquiera tiene capital invertido dentro, o sea, es decir, no comparte una cantidad de capital o no es propietario de ninguna acción de la empresa, ¿no? Es decir, el día de hoy estamos frente a una reforma donde tenemos que avisarle a la autoridad quién es la persona o personas que se ven beneficiadas con la actividad empresarial de una persona moral. Es decir, no es el beneficiario controlador, no es el accionista necesariamente el que está en el papel, sino quien realmente manda o se beneficia con esta actividad empresarial. Esta es, digamos, una de los corazones de la reforma que hubo para este 2025 y la otra, pues bueno, que cambian los porcentajes, como ya vimos, ¿no? Bueno, el siguiente punto es quiénes están obligados según el Código Fiscal. Pues primero las personas morales, como ya lo comenté hace rato, todas, incluidas las donatarias, los fideicomisos, a quienes identifica o a quienes hay que identificar cuando estamos frente a un fideicomiso, tanto a la institución fiduciaria como a los fideicomitentes, que son quienes aportan, y los fideicomisarios, que son quienes se benefician o quienes están, digamos, sí, como beneficiarios de las acciones o de los supuestos que estén escritos dentro del contrato de fideicomiso, ¿no? Y otras figuras jurídicas, como cuáles pueden ser partes contratantes o integrantes de asociaciones en participación, como lo comenté hace rato, o las famosas joint venture, ¿no? Que al final de cuentas son dos empresas que se unen para prestar un servicio, para a lo mejor maquilar o fabricar algún bien en específico. Ahí se genera una nueva asociación o una sociedad nueva, pero siempre va a haber una persona que va a tomar asumir la dirección, quien va a verse beneficiada de manera directa de esa asociación, bueno, o de manera indirecta también. Y pues bueno, a esa persona hay que señalarlo. Si es más de una, se señalan a todas. Si son 10 personas las que se ven beneficiadas, según lo que ya platicamos, hay que señalarlas a las 10, ¿ok? Y entonces, si tienes una SA, una SDRL, una SC, un fideicomiso inmobiliario, estás dentro de la obligación y nadie se salva. Aquí esto es importante mencionarlo porque es la información que muchas veces le faltaba a la autoridad para poder decir, bueno, muy bien, esta actividad se está desarrollando y muy bien, pero ¿quién es la persona? O sea, ya van directamente con la persona. Uno de nuestros clientes nos preguntaba que cuál creíamos aquí en la firma que era el objetivo de esta reforma o cuál es el objetivo de revelar la información del beneficiario controlador. Y bueno, después de analizar la exposición de motivos y viendo el momento en el que surge esta obligación, que fue en 2022, como ya comentamos, veníamos de una reforma importante en 2019, donde empieza una persecución y una fiscalización más severa, sobre todo a empresas fantasmas, ¿no? A las famosas EFOS, ¿no?
y a las EDOs, que son, digamos, los clientes, que son las que compran este tipo de servicios, ¿no? Bueno, ya el momento que tú le revelas el nombre de la persona que se ve beneficiada de esto, pues la intención que nosotros vemos detrás de todo esto es que si se llega a cometer o se llega a detectar un delito fiscal dentro del desarrollo de las actividades de la empresa, pues ya tienen a una persona a la cual señalar. Y tú mismo, dentro de tus informes, le estás enviando la información completa de la persona, su media afiliación, es decir, ahorita vamos a ver cuáles son los documentos, su identificación, su vínculo con la identidad, es decir, el tipo de porcentaje o por qué es beneficiario controlador, la fecha en la que se convirtió en beneficiario controlador, para detectar, ¿no?, si la infracción se cometió durante el tiempo en que esta persona era beneficiario controlador, entonces es una persona que está expuesta a una sanción no solamente administrativa, sino que ya pudiera ser una sanción punitiva, es decir, penal, por la comisión de algún delito en materia fiscal. Y pues bueno, todo esto lo debe contener tu expediente de beneficiario controlador, y esto es el contenido mínimo. Y bueno, ¿y cómo hay que hacer? Bueno, también es importante que se agreguen todos los soportes de información, como actas, contratos, cartas bajo protesta de las personas que están participando, los poderes, estados de cuenta, organigramas. Este organigrama es muy bueno cuando nos ha tocado asesorar a clientes que nos dicen: oye, es que yo no sé quiénes son mis beneficiarios controladores. Partimos, porque muchas veces no conocemos el cómo hacen las cosas dentro de la empresa. Lo que hacemos es que les pedimos un organigrama, y no saben lo mucho que nos ha ayudado el contar con un organigrama. Entonces, este tip se los pasamos al costo para que lo tengan disponible y que sepan que es importante contar con él, no solamente por un tema operativo, sino también por un tema de cumplimiento de obligaciones fiscales. Ahora, ¿en qué tiempo o en qué momento tenemos que hacerlo? Pues bueno, a partir de julio teníamos 15 días. Quien no lo haya hecho, pues ya está fuera de la ley. Y si no lo han hecho y no les han tocado la puerta por parte de la autoridad, pues háganlo de manera espontánea para evitarse la multa. Ahorita vamos a ver de cuánto son las multas. Y cada vez que haya algún cambio, ya sea de socios, ya sea de cantidad de acciones, ya sea de lo que sea, es decir, que se incluya o se salga un beneficiario controlador, tenemos solo 15 días naturales, es decir, 2 semanas, no más, para revelar esta información a la autoridad. Y bueno, yo les recomiendo que se haga una carpeta digital de beneficiario controlador por cada empresa, por cada empresa y por cada persona, con un árbol de propiedad, para que sepamos quién es propietario de qué y quién se beneficia con qué, y una ficha por cada beneficiario controlador. Esta, al final de cuentas, es una radiografía de con lo que debemos tener listo por si en algún momento la autoridad nos lo llega a pedir. Y además hay que revelárselo mediante una declaración informativa. Ya platicamos que cada 15 días posteriores a la fecha en que se haya suscitado alguna modificación. Ahora, ¿cuáles son las multas? ¿Cuáles son los riesgos que implica el no cumplir con esta obligación? Por no obtener o no conservar o no presentar estas declaraciones, la multa va de 1.5 a 2.0 millones de pesos. Es una multa que duele, y yo creo que la autoridad la está poniendo de este tamaño precisamente para que queramos cumplirlo, ¿no? Y pues bueno, ese es por no presentarla. Y ahora, por no mantener actualizado, la multa va desde 800,000 hasta 1 millón de pesos. Hay que tener mucho cuidado que si hay alguna modificación que haya que informar, lo hagamos de manera inmediata, ¿ok? Y bueno, si la presentamos de manera incompleta o inexacta o falta información, la multa nos la pueden emitir entre 500 y 800,000 pesos.
vemos que son multas altas, son multas fuertes que pueden llevar incluso a una pequeña empresa a la quiebra. Imaginen una empresa que va empezando, que a lo mejor empezó en 2023 o 2024 y que hoy en 2025 no cuenta con asesoría, su contador no sabe o su abogado no tiene un contador y no lo presentan, y su único capital que tienen a lo mejor es de 400,000 pesos y con eso están viviendo. ¿Qué pasa? Pues que los multen a lo mejor con 1,000,000 de pesos, con 1,5 millones. Pues no les va a alcanzar lo que tienen, van a tener que pedir prestados y probablemente la empresa muera. Entonces es importantísimo medir este riesgo y decirles, oigan, pues vale la pena buscar un buen asesor para que nos oriente y nos ayude a presentar estos avisos de beneficiario controlador. Bueno, hay otros impactos que no solamente son económicos, bueno, también tiene que ver con el tema económico, pero es de manera indirecta. ¿Cómo lo está haciendo la autoridad? Que te emite tu constancia, tu opinión de cumplimiento negativa. Cuando tú quieres descargar tu opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, es decir, tu famoso 32D, ahí te va a aparecer que no has presentado tu declaración de beneficiario controlador. Esto yo creo que es bueno porque muchas veces a lo mejor no sabemos que tenemos que presentarlo, pero sí a lo mejor algún cliente nos dice, oye, para que yo te pueda contratar necesito tu 32D, y por esa razón te das cuenta que no has cumplido tu obligación. Me parece una medida muy buena, ¿no? Creo que esta opinión de cumplimiento de obligaciones ha venido a ser un parteaguas y me parece muy bien porque muchas veces no tenemos esa orientación o a lo mejor al contador se le puede pasar, dicen que al mejor cazador se le va una liebre también, y puede pasar que presentó todas las declaraciones y se le pasó presentar a lo mejor una de IVA, ¿no? Una informativa no sé, alguna. Pues este 32D revisa todo y te dice, oye, te faltó esta declaración. Entonces inmediatamente la puedes presentar sin que medie un requerimiento fiscal o jurídico por parte de la autoridad. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta como un esfuerzo que, pues bueno, evidentemente a la autoridad le ayuda a fiscalizar, pero a nosotros como contribuyentes nos ayuda a mantenernos vigentes y presentables ante la autoridad, ¿ok? Y pues bueno, otra de los impactos es que pueden existir, o sea, si no tenemos este tema de nuestro beneficiario controlador presentado, podemos tener trabas si queremos adquirir algún bien inmueble o si queremos vender algún bien inmueble, podemos tener trabas con fedatarios públicos y pues bueno, los riesgos de auditoría aumentan, que al final de cuentas eso es lo que está buscando la autoridad, que si no cumplimos pues nos viene a visitar, ¿no? Y como conclusión en este punto en específico es que un expediente mal hecho o no presentado de los socios puede costarle pues lo que vale un pequeño departamento a cada socio, ¿no? Yo creo que nos podemos ahorrar muchos dolores de cabeza contratando un buen asesor y recordándole a nuestro contador, oye, ¿ya presentaste esto? Oye, a ver, muéstrame mi opinión positiva de cumplimiento cada mes. Aquí se los hemos estado diciendo hasta el cansancio. Piden los documentos básicos a su contador cada mes y guárdenlos. Su opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales, que también la hay para IMSS, que también la hay en el Infonavit. Pídanlas, guárdenlas, consérvenlas, y también su constancia de situación fiscal para revisar cuáles están siendo sus obligaciones fiscales, cuáles están presentadas y cuáles faltan, ¿va? Bueno, ahora pasamos a otro punto. ¿Cuáles son las reformas que hubo puntualmente en la ley antilavado y cómo se cruza con el Código Fiscal de la Federación? En el capítulo anterior platicamos de las reformas al Código Fiscal, a la ley antilavado, que es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pero aquí le vamos a decir ley antilavado para que no tengamos problema, porque así además todo el mundo la conoce. Ya hay una armonización en los términos tanto en la ley antilavado como en la obligación de presentar
la información del beneficiario controlador. La otra es que el umbral de identificación de la ley antilavado ya baja al 25% y no el 50% como anteriormente era. Siempre debe llegarse a una persona física, es lo que platicaba hace rato, y se refuerza la identificación de persona políticamente expuesta. Más adelante vamos a platicar qué es una persona políticamente expuesta y para saber si estamos obligados a revelar o no esa información. Y pues bueno, los umbrales otro de los cambios es que los cambios de la unidad de la UMA, de las unidades de medida, han ido cambiando debido a al cambio se ha ido actualizando la famosa UMA, ¿sale? Unidad de medida de actualización. El Código Fiscal identifica con propietarios de más del 15%, ya sea de hecho o por control, y que pues, además se presenta cada 15 días. La ley antilavado pues es el 25 y el Código Fiscal el 15, entonces para no errarle, pues todo se presenta, ¿no? Y pues bueno, recuerden que tenemos que tener un expediente. Yo les recomiendo que tengamos un solo expediente, le llamemos expediente único, que va a ser tanto para la ley antilavado como para el beneficiario controlado, porque es la misma documentación que se está pidiendo y se cruza, ¿ok? Ahora, ¿quiénes son considerados como personas políticamente expuestas en México? Primero son los funcionarios de alto nivel, como el presidente de la República, los gobernadores, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales en dependencias. Digamos, toda la esfera pública de alto nivel del gobierno, ya sea estatal, federal, incluso municipal. También hablamos de magistrados del Poder Judicial y consejeros de la Judicatura Federal. Y pues bueno, evidentemente también vamos al Poder Legislativo, que son los diputados, senadores, incluso todos los legisladores locales, ¿no? Esos, digamos, son los funcionarios que son políticamente expuestos. También hablamos de altos mandos en empresas estatales, como directores, subdirectores y altos ejecutivos en empresas paraestatales, como Pemex o CFE y todas las demás que ya conocemos, ¿no? Otras son cargos militares y de seguridad, como generales, almirantes o equivalentes en la Marina y el Ejército y Guardia Nacional. Los familiares cercanos de todas estas personas, sus cónyuges, padres, hijos y hermanos, es decir, el primer círculo. Y personas con un estrecho vínculo, que aquí es donde tenemos muchas dudas. ¿Qué es un estrecho vínculo? Cuando hablamos de socios, asociados o colaboradores cercanos que comparten intereses económicos o de negocios con la persona políticamente expuesta. Este es el detonante de muchas revelaciones de información de beneficiarios controladores y que también nos lo está pidiendo la ley antilavado. Muchas veces si vamos a comprar un inmueble o un vehículo, que es una actividad vulnerable, considerada como vulnerable por la ley antilavado, nos preguntan, oye, ¿tienes relación directa o indirecta o de socio a alguna persona políticamente expuesta? Y es precisamente para identificar que esta operación puede ser de riesgo, ¿ok? Y bueno, ¿en qué tiempo se debe desclasificar o de considerar que una persona ya no es políticamente expuesto? Bueno, una persona políticamente expuesta, es decir, por ejemplo, un gobernador, después de 2 años de haber dejado su encargo, ya no es una persona políticamente expuesta, porque la influencia de su investidura como gobernador, digamos que ya descendió, es decir, ya no se considera por la ley como una persona políticamente expuesta, ¿ok? En algunos casos más, dependiendo del riesgo, hay que ir ya directamente a la ley antilavado, ¿no? Bueno, esperemos que hasta aquí no haya ninguna duda, que tengamos claro
cuáles son los casos o los puntos en los cuales estamos obligados. Por ejemplo, voy a poner algún ejemplo, además que puse hace rato. Sobre todo sucede mucho con las empresas extranjeras o con las franquicias. Nos llegó un cliente de una franquicia que no sabían quién era su beneficiario controlador, y su expediente lo traían pues elaborado por una firma bastante reconocida en el país, pero llegaba o terminaba con una persona moral. Entonces pues estaba incompleto. Le explicamos a nuestro cliente que no estaba mal su expediente, pero estaba incompleto porque no llegaba una persona física. En este caso era una controladora extranjera que posee el 100% a través de 2 holdings. Y entonces se debe trazar la titularidad de cada una de las empresas hasta llegar a la persona física final. Se tiene que tener toda la documentación de respaldo, actas constitutivas, poderes notariados, contratos. Incluso aquí lo que terminamos haciendo fue que el corazón de ese caso en específico era el poder utilizar una licencia que venía de una marca que venía del extranjero, y esa licencia era, digamos, el motivo del por qué estaban viniendo a México. Estamos hablando de un producto que era un commodity, y evidentemente la marca era el diferenciador claro en el mercado. Entonces sin la marca pues no iba a poder jalar la empresa como se había estipulado. Entonces quien era el titular del derecho del contrato era la persona que se designó como uno de los beneficiarios controlados, además de los socios mayoritarios de las empresas que estaban explotando o haciendo uso de esta marca, ¿no? Entonces hay que hilar muy fino. Esa es la reflexión en este punto, que hay que hilar muy fino y hay que identificar con toda la calma y toda la claridad de quiénes son las personas que se consideran beneficiarios controladores por esta nueva reforma que está muy recién salida del horno de julio de 2025. Pues bueno, hasta aquí nuestro capítulo del día de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho, que de verdad les sume para su empresa, que les sume para su vida profesional. Quienes nos escuchan, muchos de ustedes son profesionistas y colegas. Escríbanos si tienen dudas, con mucho gusto les vamos a contestar todas sus preguntas. La idea es sumar, la idea es que tengamos más audiencia, que podamos tener dudas, pues todos las podemos tener, no hay problema. Pero estamos aquí nosotros también para apoyarles. Pues bueno, nuevamente les agradecemos el favor de su atención, que nos sintonicen y nos escuchen en YouTube y en Spotify. Y agradecemos también a la producción que está a cargo de Dimensión 8. Y pues bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.